Los textos discontinuos, ¿sabes qué son? ¿Cuáles son sus características? Quédate a ver este video y aprenderás todo sobre ellos. Saludos del profe Díaz. Comenzamos. ¿Sabes qué son los textos discontinuos? Los textos discontinuos son un tipo de texto informativo que se presenta al lector sin formar parte de un párrafo, una cadena de texto o un discurso que pueda leerse de manera lineal o secuencial. En estos textos, la información se presenta en forma de cuadros, diagramas, tablas, mapas, infografías, historietas, formularios, entre otros. Los textos discontinuos están organizados de manera diferente a los textos continuos, y para comprenderlos debemos ser capaces de entender los conceptos y relacionarlos entre ellos. Para ello, se necesita contar con estrategias de lectura no lineal. En tu día a día puedes encontrarte estos tipos de textos discontinuos en muchas ocasiones. Por ejemplo, algunos de estos textos son la historieta, la caricatura, el formulario, mapa mental, la infografía, las tablas comparativas, las gráficas, los diagramas, alguna invitación, los mapas. Otros ejemplos de los textos discontinuos son las líneas del tiempo, los anuncios publicitarios de cualquier tienda en la que incluso se mencionan los precios, pero también se anuncia con poca información, los carteles y los señalamientos, esos que también podemos encontrar en cualquier lugar, desde la carretera, en diferentes lugares, como por ejemplo hospitales, las escuelas, parques, etcétera. Dado que los textos discontinuos carecen de continuidad, o sea, que no forman parte de una cadena de oraciones que conforman un texto mayor, los textos discontinuos requieren de una estrategia de lectura distinta de la tradicional. Esto significa que ofrecen una lectura desde distintos planos, combinando colores, formas y otros elementos visuales para producir un sentido. Es por ello que los textos discontinuos deben contar con las siguientes características. Estos deben ser textos breves, es decir, enfocarse a expresar de forma clara y objetiva la información que se propone. Solamente deben mostrar una idea concreta de un concepto general. También deben ser de estructura no secuencial, es decir, la información presentada no debe ser secuencial, por lo que no debe estar escrita en párrafos y además se puede encontrar en desorden. También deben emplear elementos gráficos, como por ejemplo imágenes, gráficas, flechas, iconos, símbolos, etcétera, con colores para identificarlos y unir las ideas. Y algo muy importante es que requieren que el lector tenga una competencia lectora, por lo que se requiere identificar e interpretar la información tanto en forma como en contenido. Se tiene que buscar e identificar la información que nos interesa y saber interpretarla. Dada estas características, esto no significa que los textos discontinuos no operan como piezas de lenguaje verbal, sino que lo hacen de acuerdo a una lógica visual distinta. Ahora hablemos acerca de la utilidad de estos textos discontinuos. La principal virtud de los textos es que radica en la inmediatez con que presentan la información al usuario, dado que se apoyan en elementos gráficos para facilitar la comprensión del mensaje.
Los textos discontinuos resultan muy útiles para presentar información de manera rápida y expedita al lector. De allí que como material de apoyo son una gran herramienta para, por ejemplo, llevar a cabo exposiciones o que resulten llamativos en un espacio publicitario. En general, se usan para captar rápida y ágilmente la atención del lector, ya que cuentan con colores, tamaños, figuras diferentes, pero a cambio ofrecen poca densidad informativa y por ende poca profundidad. Por esta razón, son muy utilizados en el mundo publicitario, en los documentos didácticos o pedagógicos y en otros soportes en los que resulta muy incómodo introducir texto continuo. Ahora veamos una diferencia entre el texto continuo y discontinuo para que nos quede claro cuál es la característica principal de cada uno de estos tipos de textos, para así evitar confundirlos. El texto continuo se estructura de manera lineal y secuencial en bloques de texto o párrafos. Quizás leído alguna novela, algún cuento o algún discurso que se te haya dado en una hoja en la cual únicamente encuentres texto. Eso es un texto continuo. Por el contrario, el texto discontinuo aparece como parte de un conjunto de gráficos estructurado y no suele componer párrafos. Recuerda, utiliza imágenes, gráficas, entre otros símbolos. Por su parte, el texto continuo requiere de una lectura inmersiva y detenida. Caso contrario, pasa con los textos discontinuos, que permiten una lectura rápida y ágil. El texto continuo alcanza mayor profundidad de ideas y mayor nivel de detalle. Por el contrario, el texto discontinuo brinda información de manera más superficial y resumida. El texto continuo carece de soporte visual o de otro tipo de elemento que lo haga llamativo. Por el contrario, el texto discontinuo cuenta con el apoyo de signos visuales dotados de sentido propio como líneas, colores y flechas. ¿Ya viste cuál es la diferencia entre los dos tipos de texto? Espero que esta clase te sea de gran apoyo para que puedas resolver tus tareas escolares. No olvides compartir este video con tus compañeros de clase. Nos vemos en una próxima clase virtual. Hasta pronto.